hermanos. Bueno, tenemos domingo de enfermos, ¿eh? Primero, Rosita está en Lima. Ella no está enferma, ella está comiendo muy rico. Chantal está trabajando. El hijo de Chantal, Daniel, está enfermo. Fanny está enferma. Y naturalmente no viene Fanny, tampoco vienen los 3 niños. No pueden manejar auto todavía. Y Mónica está enferma. ¿Y quién más? Heber también está enfermo. Y la esposa de Heber también, ¿no? ¿No? En fin. Isa también está enferma. O sea que tenemos acá a la mitad de la iglesia enferma. Entonces vamos a estar orando por ellos. Sí. Eso, ahí está. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Quería contarles también que hemos mandado a hacer unos lapiceros de Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. Jesús vendrá por segunda vez, ¿no? Lo hemos mandado para cuando viene la visita. Los que vienen en la visita reciben una bolsita con un Nuevo Testamento, llevan algunos documentos, unos papelitos de la iglesia, y ahí va uno de los lapiceros, o sea que y para los cumpleañeros también se les puede dar de vez en cuando. Bueno, le hago una pregunta, no piensen mucho, respondan rápido. ¿Cuál es la ciudad donde quisieras estar? Suiza, es un país. Ciudad. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué más? ¿Qué es eso? Ah, en Piura. ¡Oh, qué rico! Bogotá, ¿no es cierto? ¿Qué más? Cusco, qué bonito, Cusco. ¿Ah? Cali. Ah, muy bien. Y la pregunta es esta, la segunda pregunta es esta. ¿Y qué ciudad quisieras visitar de todas maneras antes de morirte? Qué interesante, ¿no? Estuve leyendo un artículo y el alcalde de la ciudad de Jerusalén dijo lo siguiente: solo hay una ciudad en el mundo que está en el corazón de todos, del mundo occidental, Jerusalén. Y entonces él dice que todos tenemos en el corazón 2 ciudades. La mayoría es la ciudad donde naciste, la ciudad donde vives y te sientes mejor, ¿no? Pero siempre que hace la siguiente pregunta, ¿qué ciudad quisieras visitar antes de morir? Todo el mundo contesta, en el mundo occidental, todo el mundo contesta Jerusalén, ¿no? Ahí tienen ustedes la imagen, la foto de Jerusalén. Nadie es indiferente a Jerusalén. ¿Quién no quiere conocer los muros de Jerusalén? ¿Quién no quiere acercarse al muro de los lamentos, ¿no? ¿Saben qué es el muro de los lamentos? Es lo que queda del templo de Salomón. Y como no hay templo, los judíos no tienen dónde ofrecer sacrificios. Y como no tienen dónde ofrecer sacrificios, se acercan al muro para llorar sus penas. Y por eso agarran sus papelitos y ponen sus papelitos en el muro. Entonces por eso se le llama el muro de los lamentos. Y el muro de los lamentos es tan famoso que los judíos se paran en el muro de los lamentos a orar, a llorar. Y los turistas llegan y tienen que conocer el muro de los lamentos. ¿Quiénes han estado en Jerusalén? ¿Luis Carlos no? ¿No? Ah, ¿Valentina solita estuvo ahí? ¡Wow! Ah, cuando era soltera. Muy bien. Bueno, Carlitos, Gabriela, Pati han estado ahora último, pero es interesante porque hay textos bíblicos que nos hablan de Jerusalén, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer el Salmo 132, versículo 13. 132, versículo 13.
Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, el monte de Sión en Jerusalén. Porque Jehová ha elegido a Sión y la quiso por habitación para sí. Joel capítulo 3, versículos 16 y 17. Joel capítulo 3, versículo 16 y 17. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Interesante, ¿no? La ciudad de Jerusalén. En Mateo capítulo 5, versículos 34 al 35. Mateo capítulo 5, versículos 34 al 35. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Interesante, una expresión de Jesucristo. Está hablando de otro tema, no jurar, pero entonces al final dice, y no juréis ni siquiera por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Zacarías 8:3. Zacarías 8:3. También lentos, Hay que darles tiempo para buscar. Zacarías 8:3. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Zacarías 8:3. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Y les leo un texto en Jeremías, no lo busquen porque se van a demorar. Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras las durezas de su malvado corazón. Lucas capítulo 24. Jesús les ordena a los discípulos y les dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como el corazón del evangelismo mundial. Y por último, este sí es un texto que deberían buscarlo, Salmos 122, versículo 6. Lo tienen en la pantalla. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Y eso es algo que debemos hacer nosotros. Jerusalén es para el pueblo hebreo el corazón de Dios está ahí. Y ellos respetan Jerusalén y por eso no están dispuestos a ceder y por eso están en guerra permanente.
¿no? Porque el pueblo musulmán quiere tomar posesión por lo menos de la mitad. El alcalde de la ciudad dijo, no, yo nunca cedería la patria potestad de mis hijos a nadie. Y entonces no vamos a ceder, porque Jerusalén es la ciudad de nuestro gran rey. Y la Biblia dice que debemos orar por ellos. Nosotros no somos judíos. Nosotros no somos judíos. Hay que sacarnos eso de la cabeza. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Somos el pueblo, el Israel espiritual, eso sí. Según la Biblia somos el Israel espiritual actualmente, pero no somos del pueblo hebreo, ¿no? Esto lo digo porque como hay esa corriente de nuevos mesiánicos que quieren parecerse a los judíos y cantar canciones judías y danzar como judíos, y nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, ¿ya? Pero eso no significa que no debemos amar la ciudad de Jerusalén y orar por ella, aunque no es nuestra ciudad. Debemos orar por ellos, debemos orar por el pueblo hebreo, debemos orar por el pueblo judío, debemos orar por Jerusalén para que Dios traiga paz. Pedid por la paz de Jerusalén. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el Salmo 87 es un salmo a Jerusalén. Vamos a buscar el Salmo 87. El Salmo 87 es una canción, ustedes saben que los salmos eran canciones, y el autor del Salmo 87 escribe una canción a los hijos de Coré, salmo, dice, cántico, y entonces empieza diciendo, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cuán gloriosas, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. O sea, está hablando de Jerusalén, ¿no? Y todo el pasaje, todo el salmo. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Esa expresión ¿de dónde eres? Ah, tú eres de Bucaramanga, tú eres de, ¿no? Tú eres de Bogotá, tú eres de Lima, ¿no? Tú eres de Quito. ¿De dónde eres tú? De Quito, ¿no? De Quito. Entonces, ¿tú eres de qué ciudad? Y el Salmo dice, algún día dirán a la gente, tú eres de Jerusalén, tú naciste allá. Qué privilegio que hayas nacido en la ciudad del gran rey. Y versículo 5, ¿no? De Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí, este nació en Jerusalén, ¿no? Y cantores y tañedores en ellas dirán, todas mis fuentes están en ti, ¿no? Entonces, está hablando de las fuentes de agua, ¿no? Todas mis fuentes están allá en Jerusalén, donde puedo ir a tomar agua, ¿no? Entonces, el Salmo 87 es muy interesante, porque nos habla de esta ciudad, de Jerusalén. Pero, nosotros tenemos que aprender algo cuando leemos este tipo de salmos, porque nosotros no somos pueblo hebreo. Tenemos que buscar los principios que está detrás de los textos. Y esto quiero que pongan mucha atención lo que voy a explicarles ahorita. Es muy importante. Jorge me escribió de Lima, el suegro de Bern me escribió de Lima, haciéndome una serie de preguntas basadas en el estudio bíblico que estamos teniendo los miércoles. Y en cierto momento me hizo esta pregunta. Me dijo, ¿tenemos que guardar el Antiguo Testamento? ¿No? Me hizo una pregunta sobre los diezmos, ¿no? Y me dijo, ¿tenemos que guardar el Antiguo Testamento? No es una enseñanza del Antiguo Testamento, y mucha gente lo dice, ¿no? Cuando tú tocas cualquier tema del Antiguo Testamento, a la gente no le interesa mucho. Pero cuando tocas el tema del diezmo, la gente inmediatamente te dice, pero eso es la ley. Eso es la ley del Antiguo Testamento que ya no tiene vigencia, ¿no? La pregunta es, ¿tenemos que guardar el Antiguo Testamento? ¿Tenemos que guardar las leyes del Antiguo Testamento? No, no tenemos que guardarlas.
porque nosotros no pertenecemos al pueblo hebreo. Vamos a hacer un recuento. Por ejemplo, las leyes en el Antiguo Testamento están divididas en grupos. Por ejemplo, las leyes sacerdotales. ¿Cómo se vestía el sacerdote? La vestimenta, yo tendría que estar vestido con una túnica, tendría que tener el éfod delante, tendría que tener un gorro que dice santidad a Jehová. Esa es la vestimenta que Dios estableció para los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué nos dice Hebreos? Nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que ya no necesitamos de esos sacerdotes, porque Jesucristo es el sacerdote eterno. Entonces ya no hay, las leyes del sacerdocio ya no funcionan. Ese es el Antiguo Testamento, no lo vamos a replicar, ¿no? Luego tenemos las leyes del sacrificio. Las leyes para sacrificar los animales, para la expiación de los pecados y todo eso. Pero ¿qué nos dice Hebreos? Que Jesucristo fue nuestro sacrificio de una vez y para siempre. Que ya no tenemos que estar repitiendo esa costumbre, esas leyes de los sacrificios. Entonces, nosotros no tenemos por qué cumplir las leyes sacerdotales, no tenemos por qué cumplir las leyes sacrificiales, ¿no? Hay un tercer grupo de leyes, que son las leyes civiles, o las leyes sociales, ¿no? ¿Qué pasa cuando el hombre se acuesta con la mujer del otro? Y que eran las leyes que había que regular la sociedad en ese momento. Hasta dónde hay que lavarse las manos, si te lavas hasta acá o te lavas hasta acá. Ese tipo de leyes sociales, leyes sanitarias, muchas de ellas. No comerás cerdo. ¿Por qué? Porque en el desierto el cerdo desarrolla la triquina y no había que comer a los animales inmundos, ¿no es cierto? O sea, todas esas leyes sociales, alimenticias, sanitarias, comunitarias, pues estamos en otra época y obviamente tampoco hay que celebrarlas. No tenemos que celebrar las fiestas judías, tampoco. En conclusión, nosotros no celebramos las leyes del Antiguo Testamento, con excepción de las leyes morales. Las leyes morales siguen teniendo vigencia. Por ejemplo, no robarás. ¿Ha pasado el Antiguo Testamento? Cuando la gente te dice que entonces no hay que guardar todo el Antiguo Testamento, no, claro que no, porque nosotros no somos pueblo judío, pero sí hay que guardar los principios morales. ¿Por qué? Porque los principios morales nos reflejan la moral de Dios. ¿Entienden? Cuando Dios dice, no robarás, te está diciendo, esto es importante para la sociedad donde tú vives, para que puedan vivir en paz. Entonces, ese Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por lo tanto los principios morales, esos se mantienen. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no codiciarás. Entonces, esos son principios morales que sí se siguen guardando. ¿Por qué? No porque sean leyes del Antiguo Testamento, sino porque reflejan el corazón de Dios. Reflejan lo que Dios quiere para nosotros. Y esos principios no pasan. Por eso es que cuando el joven se acercó a Jesús, dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué hizo Jesús? Comenzó a mencionarle los 10 mandamientos. No robarás, no cometerás adulterio, ¿no? Inmediatamente lo que le dice es, esos principios morales siguen teniendo vigencia. Entonces, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, no nos agarramos legalistamente a esas leyes sacerdotales, civiles, alimenticias, no nos pegamos a eso, pero sí rescatamos los principios morales que están detrás de las cosas que se mencionan en la Biblia.
me llegué a explicar. Entonces los principios morales siguen teniendo vigencia. Lo que le contesté a Jorge en Lima es, o sea, un día vamos a tener, una vez al año hago un estudio sobre diezmo y ofrendas y ya creo que hay que hacerlo. ¿Cuál era el principio? El principio era fácil. Voy a distribuir la tierra entre 11 de las 12 tribus. Entre 11 de las 12 tribus voy a distribuir toda la tierra prometida. Una se queda sin nada. Los levitas. Ellos se quedan sin nada. ¿Por qué? Y Dios dice, porque yo soy la herencia de ellos. Porque ellos se van a encargar del sacerdocio. Los levitas van a cuidar la vida espiritual del pueblo. Los levitas van a enseñarle a mi pueblo a guardar la palabra. Los levitas van a instruir a mi pueblo. Los levitas se van a encargar del sacerdocio, del sacrificio, del templo. Van a cuidar las cosas del templo. Eso van a hacer los levitas. Y si los levitas se dedican a eso, ¿de qué van a vivir? De los diezmos y las ofrendas. Entonces le dice al pueblo, yo voy a distribuir toda esta tierra, se la voy a dar a ustedes. A las 11 tribus se las voy a dar. Ustedes van a tener todo. Los levitas no van a tener tierra. Pero ¿cómo vamos a sostener a los levitas para que hagan el ministerio? Ustedes van a diezmar de todo lo que yo les doy, porque te estoy dando tierra gratis, y de todo lo que yo te doy, tú diezmas. Y ese diezmo se utiliza en 4 aspectos, según el Antiguo Testamento son 4. Sostener el ministerio espiritual de los levitas, los necesitados, los huérfanos y las viudas. Entonces, para eso sirven las ofrendas y los diezmos. Entonces, cuando la gente me dice, yo no estoy en el Antiguo Testamento, así que yo no tengo por qué diezmar. ¿Por qué no? ¿Ha cambiado Dios ese principio? No, pero yo no tengo por qué diezmar. Bueno, pero si no diezmamos, pasa exactamente lo que ocurrió con los levitas. Hay en Habacuc, es un pasaje muy, muy bonito, pero Malaquías. Llega el profeta y pregunta, ¿dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los levitas? ¿Por qué no hay celebración espiritual? ¿Ah? ¿Quién está cuidando el templo? ¿Por qué el templo está lleno de hojas secas? ¿Dónde están los levitas? Y los sacerdotes le contestan, o el pueblo le contesta, se fueron a sus tierras para mantener a sus familias. ¿Qué tierras? Ellos no tenían tierra, no tenían que irse. ¿Por qué se han ido? Porque no tenían cómo sostener a sus familias. Y Dios interviene a través del profeta y le dice al pueblo, malditos serán ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes mismos se están asesinando espiritualmente, porque no han respetado los principios. Entonces, ¿está claro con eso? Aparte de eso, hay un montón de principios que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué? Claro, la relación está en que los diezmos y las ofrendas son para Dios. Exacto, ¿no? Pero esto simplemente como una ilustración por lo que Jorge me preguntó por el internet. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el Salmo? Porque muchos textos bíblicos nos van a enseñar a buscar los principios detrás. ¿Cuáles son los principios por los cuales Dios se comportaba de cierta manera? ¿Ya? Y miren el Salmo 87,
los primeros 3 versículos, que habla de esta ciudad, Jerusalén, que Dios tanto ama. Y dice así: su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cuán gloriosas, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Quiero leerles el Salmo 87 en una versión popular, en lenguaje actual. Va a aparecer en la pantalla. Dios mismo fundó la ciudad de Jerusalén sobre su montaña. No hay en todo Israel otra ciudad más amada por Dios que la ciudad de Jerusalén. Ciudad de Dios, de ti se dicen cosas muy bellas. Dios ha dicho: entre los pueblos que me adoran se encuentran Egipto y Babilonia, Tiro, Etiopía y Filistea. La gente de esas naciones dirá: conocí a Dios en Jerusalén. Y lo mismo dirán los del monte Sión. Yo, el Dios Altísimo, fundé Jerusalén sobre mis propias manos. En mi lista de naciones yo mismo escribí: toda esta gente me conoció en Jerusalén, y entre cantos y danzas esas naciones dirán: conocimos a Dios en Jerusalén. ¿No? En los primeros 3 versículos vamos a encontrar varios principios de Dios que Dios aplica a la ciudad de Jerusalén y que por lo tanto, por lógica, como Dios no cambia, son principios que se aplican también a mi vida. El primero de ellos está en el versículo 1. Su cimiento está en el monte santo. Los cimientos de Jerusalén son la santidad. Luego dice: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Es objeto del amor de Dios. Y luego dice: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. La gloria de Dios acompaña a Jerusalén. Son 3 principios que yo encuentro ahí. Primero, está fundada sobre la santidad. Segundo, es objeto del amor de Dios. Y tercero, la gloria de Dios la acompaña. Y eso se aplica a nuestras vidas. En primer lugar, Jerusalén está cimentada sobre el monte de santidad, sobre el monte santo, el monte de Sión. Nuestras vidas tienen que estar cimentadas sobre la santidad de Dios. Y este es un tema que no nos gusta escuchar. No nos gusta escuchar. Nos gustan las campañas de fuego y poder, ¿no? Sanidad, milagros. Pero no nos gusta escuchar los temas que tienen que ver con la santidad. ¿No es cierto? Es más, hemos inventado todo tipo de técnicas para ahorrarnos la santidad. Vengan a la iglesia a una campaña de fuego y poder, voy a tocarlos, ustedes van a temblar, se caen al suelo y van a tener todo el poder de Dios dentro de ustedes. Falso, mentira, engaño. ¿Le darías tú un cuchillo a un niño que no sabe manejar un cuchillo? ¿Le darías tú poder a una persona que está viviendo en pecado? Pero vienes a la iglesia, a la campaña, y entonces me ahorro todo el proceso de santidad. Me lo ahorro. Porque el proceso de santidad es un camino, lo hemos visto antes. El camino de santidad, honrar a Dios en todo lo que haces, adorar a Dios en todo tiempo y servir a Dios de toda forma posible. Entonces nos ahorramos el camino de santidad. Ya no tengo que honrar a Dios en todo lo que hago. ¿Por qué? Porque Perico Pérez me va a tocar y me va a temblar y me va a caer al piso y ya tengo el poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué la santidad? ¿No es cierto? Pero el camino de santidad es importante porque tienes que aprender a honrar a Dios en cada cosa que haces. Tienes que aprender a adorar a Dios cada vez que vienes a la iglesia, cuando estás en la casa con tu familia. Tienes que aprender a servir a Dios y no ser servido por Dios. No, pero ¿para qué? Si viene el superprofeta y el superapóstol, ¿no? Y que con sus manos poderosas
Me va a transmitir la sanidad que yo necesito. ¿Para qué santidad? Si voy a ser sano, no, ya está. Y cuando estoy sano puedo irme al mundo a pecar otra vez. Y cuando vuelvo a enfermar, regreso a la iglesia para que me vuelvan a tocar. La vida, hermanos, de la fe nuestra, solo tiene una manera de cimentarse correctamente. Es sobre la santidad. Nosotros tenemos ese concepto católico del santo. Yo tengo una foto, bueno, en mis épocas ahí, en Cajamarca. Fuimos a Cajamarca con unos amigos de viaje y había la catedral. Y tú sabes que las catedrales tienen unos pedestales donde ponen a los santos, ¿no? Y yo paso, veo y no estaba el santo, habían quitado al santo. Entonces yo le digo a mis amigos, oye, déjame subir. Entonces me ayudaron a subir. Entonces yo tengo una foto en la ciudad Cajamarca, en Lima, y tú ves la catedral y ahí donde está el santo estoy parado yo así. Entonces tenemos ese concepto de santos, según la Iglesia Católica, que son gente que vivió en un convento, en un monasterio. Y hermanos, eso no es. La santidad es un caminar diario. La santidad es simplemente estar en comunión con el Padre, honrando a Dios en cada cosa que hago, adorando a Dios en cada instante de todo corazón y sirviendo a Dios de todas las formas posibles. Entonces el texto, cuando te dice, Jerusalén está cimentada sobre el monte. Miren textos, ¿eh? Lo voy a leer. ¿Ustedes lo ven ahí? Yo lo leo porque se demora mucho usted. Primera de Crónicas 16, 29. Miren, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. El Salmo 34. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad. Isaías 35, 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Me encanta este texto, porque miren lo que dice. Habrá ahí una calzada y un camino. A ese camino se le llama camino de santidad. O sea, no es que tú llegas a un estado, en el sentido de que, wow, es perfecto. No existe. No sé, la santidad es porque Dios nos ha limpiado, no porque nosotros en la vida práctica lo seamos. Entonces Dios nos ha limpiado, entonces hay un camino de santidad. Y en ese camino de santidad, dice, por ahí no va a pasar ningún inmundo. Claro, tienes que ser limpio por la sangre de Jesucristo para poder pasar por ahí. Sino que Él mismo estará con ellos. Dios estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que anduviere por el camino de santidad, por torpe que sea, no se extravía. Porque tú vas por el camino de santidad y cometemos burradas, y cometemos errores, y somos torpes, ¿no? Y a veces ofendemos a Dios y no hacemos las cosas bien. Pero Dios dice, no te preocupes. Sé que eres medio brutito, pero igual voy a estar contigo, igual te voy a acompañar. Y aunque andes por el camino de santidad y seas torpe, no te vas a extraviar porque Dios está contigo. Primer punto, primer principio. ¿No? Primer principio. La ciudad de Jerusalén está fundada sobre el Monte Santo. Y nuestras vidas tienen que estar fundadas sobre la santidad. Hay tres maneras de disculparnos en ese sentido, ¿no? La gente habla de esa manera y dice, bueno, yo soy santo a mi manera. Es decir, yo tengo una relación con Dios basada en mis condiciones. ¿No? Yo he negociado con Dios y yo le digo, mira Dios, me parece muy interesante lo que tú dices, pero no, pues, así no es, ¿no? Yo voy a ser santo acá, ¿ya? Dentro de este margen, ¿ya? Este margen no me lo tocas. Este margen no me lo tocas porque, ¿sabes qué? Me molestaría mucho que tú me tocaras, ¿no? O sea, creemos que podemos negociar con Dios y podemos ser santos a nuestra manera.
Como si yo le digo a Dios, no, así no. Voy a ser santo, pero de esta forma. Bueno, Dios se ríe en nosotros, ¿no? La otra forma de decirlo es el evangelio de beneficios instantáneos, pero sin santidad. Hermanos, eso nació en el corazón del diablo. Y hay muchísimos pastores que lo enseñan y lo predican. Estoy harto cuando recibo esas comunicaciones de estos pastorcitos que quieren promocionarse a sí mismos y que hacen sus campañas y no, sí, y venga, y voy a orar por usted. Y digo, ¿dónde está el camino de santidad? ¿Por qué no hacemos una campaña de santidad a ver cuántos vienen? Pon un cartel acá fuera de la iglesia, allá en la calle principal, Iglesia Cristiana Hispano-Suiza, campaña de sanidad este domingo. No, este local se queda. Y a la siguiente semana le ponemos una T, campaña de santidad. Vendrán ustedes y de repente los otros se enferman y no vienen. ¿Por qué? Porque es así. La gente cree que se puede burlar de Dios. La otra forma de pensar es mal de muchos consuelo de tontos. ¿No? Como nadie obedece, ¿para qué voy a obedecer yo? ¿No? Si los otros lo hacen, yo también. ¿No? Mal de muchos, consuelo de tontos. Tienes un montón de gente ahí tomando veneno. Y tú, como todos toman veneno, yo también, ¿ves? ¿No es cierto? Hermanos, punto 1. Si quieres construir tu vida y realmente ser un hijo de Dios auténtico, tienes que entender que no hay manera de relacionarse con Dios si no es basado en su santidad. Y por eso cuando Dios construye Jerusalén, ¿dónde lo hace? Sobre su monte santo. Y es lo que yo les decía, el principio detrás de la enseñanza, Jerusalén sobre el monte santo. ¿Qué me dice de Dios? Me dice que Dios es santo y que necesitamos construir nuestras vidas, nuestras familias, nuestro futuro sobre la santidad. La segunda cosa que dice el Salmo 87 en el versículo 2, ¿qué es? Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Jerusalén era el objeto del amor de Dios. Y tú eres objeto del amor de Dios. Y mira, les voy a dar algunas ilustraciones de cómo somos objeto del amor de Dios. Tan grande, y miren estas palabras: encarnación, salvación, perdón, protección, provisión, dirección. En cada una de ellas, la muestra del amor de Dios. Encarnación. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mónica estaba enferma el día viernes, ¿no es cierto? Entonces yo la llamo porque tenía que hablar con ella. Entonces, digo, Moniquita, ¿cómo estás? Ya pasó, estoy un poquito. No veo la voz, no puedo hablar. Digo, Moniquita, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Estoy afónica, pastor, estoy afónica, no puedo hablar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ayudarla. Era su cumpleaños. Entonces le digo a Lucita, le digo, vámonos a comprarle su Kentucky, ¿no? Para llevarle el Kentucky por su cumpleaños, vamos a llevarle su regalo, ¿no? Solo para sacarle cachita, Mónica tiene ahora una Biblia que no tiene nadie, ninguno de ustedes. Tiene una Biblia especial, ¿no? Pero bueno, entonces,
¿Qué haces si tu hijo te llama? El otro día estábamos en la casa, domingo por la tarde, llegamos y mi hijo me dice, papá, mi esposa se ha roto el dedo del meñique del pie, pateó y se le abrió el dedo, puedes venir a cuidar a Zoe. Pero claro, ahí nomás partimos. Y estábamos cansados con mi esposa, pero mi hijo necesita mi ayuda y voy, ¿no es cierto? ¿No es una muestra de amor? ¿No es una muestra de amor el hecho de que Jesús dejó su trono en el cielo y se encarnó para que los fariseos lo insultaran por amor a ti? La encarnación es una muestra del amor de Dios. La salvación que le costó a Él su vida. En Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él el pecado de Dolly. Tus pecados, Dios los cargó en el hombro de Cristo. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y Él acepta ese camino a la cruz por amor a ti. Por el tiempo tengo que ir rápido. Su perdón. Dime si el perdón de Dios no es una muestra de su amor por nosotros. ¿Por qué tengo que perdonarte? No me da la gana, ¿no? Si alguien viene, hoy me equivoqué, te rayé el auto, perdóname. Perdóname, ¿me pagas? ¿Qué cosa que te pasa? Perdóname, ¿me pagas? ¿No? Y después que me pagues y me arregles el auto, ya hablaremos si te perdono. El perdón es una muestra de amor. Cuando uno comete un error, y la gente no está obligada a perdonarte. ¿No? En Estados Unidos utilizan sorry, y con ese sorry creen que el mundo está obligado a perdonarte, ¿no? No, la gente no está obligada a perdonarte. El perdón es un acto de amor. Voy a seguir leyendo. Protección. Por protección, dice Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará y no te desamparará. Dime si eso no es una muestra del amor de Dios. Tengo que caminar por la calle. Ay, no te preocupes, voy a levantarme para cuidarte. Y entonces, ahí está, ¿no? El papá está con su pijama, con su gorrito, con su pompón, caminando al costado del hijo, para que no le hagan nada a su hijito. Porque así cuidamos a nuestros hijos. Y la Biblia dice que Dios te dice que nunca te desamparará, nunca te dejará. Dime si eso no es una muestra del amor de Dios. Por último, provisión. Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Dios lo hace, ¿eh? Dios lo hace. Tengo un amigo en Lima, un pastor, que la está pasando mal. La está pasando mal. Y yo estaba orando
estaba orando y me entró una ofrenda. Y yo dije, uy, qué bueno, la ofrenda aquí en el Andy's Place, una hamburguesita, rico, ¿no? Y cuando estaba orando, sentí en mi corazón, tienes que mandarle esa ofrenda a él. Y uno discute, ¿no? Señor, la mitad, pues, la mitad. La mitad, porque pues, la hamburguesa cuesta 26 francos, siempre más gaseosa. Además, ¿no? Y mi esposa que come un montón. Entonces, no, mándasela. Entonces, aquí era 4 de la mañana, 5 de la mañana, pues él estaba a las 10 de la noche, ni siquiera iba a ver eso, ¿no? Entonces agarro y le mando la ofrenda y le escribo. Y al día siguiente cuando se levanta, me escribe. Y me dice, nos arrodillamos con mi esposa. Y le dijimos, Señor, ¿y ahora qué comeremos? Y en ese momento lee en el correo el mensaje, el chat. ¿Quién es? ¿Es el pastor Carlos que es demasiado bueno? No, no es así. Es Dios que está proveyendo a su hijo allá. Y hace que yo haga dieta y no me coma la hamburguesa. Por último, dirección divina. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Leamos otra vez el Salmo 87. La tercera cosa, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Y esto es algo interesante, porque la gloria de Dios acompaña a su ciudad, a Jerusalén, y la gloria de Dios te acompaña. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el templo fue construido, la gloria de Dios dice que vino ahí. El tabernáculo, la gloria de Dios descendió. La nube que cubría al pueblo, la gloria de Dios estaba cubriendo a su pueblo. Y la Biblia dice que todos pecaron y fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero por la obra de Cristo en la cruz, somos restituidos a su gloria. Y su gloria te acompaña y te protege y te cubre. Dice Isaías 60, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuál es la clave? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creer, cuando te abre el camino al Señor, creer significa cuando tú confías de tal manera en el Señor, que le pones tu vida y dices, Señor, yo creo en ti, yo te seguiré, voy a seguir tus enseñanzas, voy a seguir tu palabra, voy a creer en lo que tú me dices. Y entonces cuando tú dices, voy a creer lo que está escrito y voy a obedecer lo que está escrito, entonces Dios dice, verás la gloria de Dios. ¿Rap? Sí. Sí. Interesante, ¿no? Porque Jerusalén, en cierta manera, nos enseña los principios que gobiernan el corazón de Dios. Sobre la santidad. Jerusalén, el objeto del amor de Dios. Jerusalén, la gloria de Dios la acompaña. Nuestras vidas solamente van a funcionar si se fundamentan en la santidad de Dios. Nunca olvides que tú eres el objeto del amor de Dios. Nunca olvides que su gloria te acompaña. Solo para terminar.
Jerusalén es una ciudad a la cual podemos ir de visita, pero es una ciudad a la cual pertenece al pueblo hebreo. No es mi ciudad, yo soy gentil, pero hay una ciudad que sí me pertenece, la Nueva Jerusalén, la que viene. Así que léanse Apocalipsis capítulo 21 y 22, porque ahí te dice quiénes entrarán a la Nueva Jerusalén y quiénes se quedan afuera. Inclusive dice que los perros no entran, por si acaso. Si tienen gatos entran, pero perros no. Ahí dice, entonces, pero ahí es claro, ¿no? Dice, mi ciudad no es esta Jerusalén. A esta Jerusalén quiero visitarla, pero de turismo, ¿no? De turismo quiero visitarla. Pero la ciudad a la que sí quiero ir y que me corresponde por ser hijo de Dios es la Nueva Jerusalén. Señor, gracias por esta mañana y por esta palabra. Bendecimos tu nombre y tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.